Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida. Bienvenidos todos y todas a este octavo capítulo de la primera temporada de Tomando Conciencia. Estamos muy felices de recibirles nuevamente en nuestro living virtual en Santiago de Chile, donde hablamos de astronomía y ciencia de una forma entretenida, amena, pero no por eso con menos contenido. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco, encargada de divulgación y comunicaciones del Instituto Milenio de Astrofísica MAS. Para esta conversación, yo me serví un cafecito porque está frío este día, y con ello, con este cafecito, paso a presentar a quienes me acompañan todos los capítulos de este Tomando Conciencia. Los astrónomos Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada, y la subdirectora del MAS, la astrónoma Manuela Zócali. Hola Rodrigo, Hola. Álvaro, Manu. Además les cuento que hemos puesto otra silla en este living virtual. Hoy tenemos un invitado especial, pero que ahora no les vamos a revelar porque queremos que sea una sorpresa. Lo que sí les quiero contar es que este capítulo es un tanto especial porque no tendremos 3 temas, sino un gran tema central que vamos a ir desglosando en varias aristas. Así que Manu, Álvaro, Rodrigo y nuestro invitado, que no les queremos revelar todavía, nos van a contar sobre este tema. Vamos a conversar sobre instrumentos astronómicos, un tema súper interesante porque quienes no somos astrónomos sabemos poco de cómo funcionan estos instrumentos. En capítulos pasados Manu nos contaba sobre óptica adaptativa, por ejemplo. Ahí conocimos un poquito de cómo funcionan, pero ahora vamos a entrar ahí, al callo de cómo funcionan los instrumentos astronómicos. También de cómo los astrónomos y astrónomas analizan la luz de las estrellas con estos instrumentos. Hablaremos un poquito de historia, de los instrumentos actuales, los futuros, porque se viene bien interesante el tema de los instrumentos que se están instalando en nuestro país. Y con ello también vamos a ver cómo trabajan realmente los científicos y científicas, porque existe el mito de que todavía ponen ahí el ojito en el ocular. Bueno, vamos a desentrañar todos esos mitos. Pero antes de esta conversación, que vamos a empezar de inmediato, como siempre, les voy a preguntar a nuestros panelistas con qué están brindando y con qué están tomando conciencia en este capítulo. Yo ya dije que estaba con un cafecito para entrar en calor. Manu. Yo creo que hoy todos vamos con el café. Yo estoy con un cappuccino y lo que pasa es que son las 9 y poco de la mañana porque nuestro invitado tiene una cierta diferencia de horas, así que nos hizo madrugar a todos. Hartas diferencias de horas, así que obviamente les damos las gracias antes de decir quién es por haber accedido a darnos un ratito de su tiempo para hacernos ver todos estos temas interesantes. Álvaro, ¿con qué estás brindando en este Tomando Conciencia? Sí, yo igualmente en virtud de la hora y de que todavía hay que terminar de despertar, estoy con mi matecito matinal. El mate, siempre Álvaro con su mate. ¿Y Rodrigo? Bueno, yo estoy, sí, hace frío como dice la Maca, estoy tomando café, pero ya que estamos con un invitado especial, que no vamos a decir su nombre todavía, pero podemos adelantar que nos acompaña virtualmente desde Escocia. Yo le eché una malicia a mi cabecita, unas gotitas de picardía, así que me estoy tomando un café con unas gotitas de whisky. Qué Con eso lo estoy buena idea. acompañando. ¿Ah? Esperan que bajo y le echo una gotita yo también. Cortemos a ver si todos vamos a echarle una malicia. No, sigamos. Después podemos quedarnos después del Tomando Conciencia y tomando cafecito con malicia. Ya, pues entonces empecemos. ¿Quién nos va a introducir este tema? Instrumentos astronómicos, como yo les adelantaba hace unos minutos. Vamos. Súper, parto yo entonces. Dale. Ya, pues entonces, como habíamos dicho, como le adelantamos, tenemos hoy un invitado de lujo, un experto en técnicas e instrumentos que utilizamos hoy los astrónomos para estudiar el universo. Entonces, antes quería contarles y enfatizar un poquito sobre la importancia que tiene la luz para los astrónomos. Y para eso quiero que piensen, por ejemplo, en un biólogo o en un químico, y ellos en realidad pueden hacer experimentos en sus laboratorios y tener contacto, por ejemplo, con bacterias, con virus, o sea, no contacto directo, pero trabajan con eso, con elementos químicos. En cambio, nosotros los astrónomos no podemos hacer eso, aparte de algunas rocas, ¿cierto?, que nos llegan de regalo desde el espacio, o de alguno que otro robot que hemos mandado a explorar alguno de los cuerpos celestes del sistema solar. No podemos tocar los objetos que investigamos. Entonces no podemos analizar, por ejemplo, una cucharadita de estrella, ni podemos viajar a otra galaxia para estudiarla de cerca. Y sin embargo, hemos aprendido un montón de cosas sobre el universo. ¿Cómo?
a partir de la luz que llega a nuestros telescopios. Ese es el secreto. Entonces, para nosotros la luz es prácticamente todo, es nuestra herramienta de trabajo para conocer el cosmos. Y como un ejemplo, quiero contarles cómo fue que descubrimos de qué están hechas las estrellas. Entonces, antes les dejo una reflexión del francés Auguste Comte. Él, en 1835, afirmaba lo siguiente: los hombres nunca jamás podremos estudiar la composición química de las estrellas. Del todo sensatas sus palabras, ¿cierto? Si lo pensamos, pero ahora les cuento por qué nunca hay que decir nunca. Entonces, vamos a empezar esta historia retrocediendo un poco en el tiempo y nos vamos a ir a Grecia, ¿cierto? Recordemos que para los griegos todo lo que estaba más allá de la luna era perfecto, era algo eterno, era algo incorruptible. Y por esta razón se creía y se creyó por mucho tiempo que las estrellas estaban hechas de un material especial al que llamaban éter, que era básicamente una sustancia que tenía la propiedad de brillar eternamente. Pero el puntapié inicial que cambió esta visión lo dio, adivinen quién. Newton. ¿Quién? Sí, Newton es el maestro de estas cosas. Entonces, para quienes no han escuchado el episodio número 3 de nuestro podcast, los y las invito a hacerlo porque ahí hablamos en detalle de lo que les voy a contar un poquito ahora. Entonces, por ahí, por el 1666, Isaac Newton hizo un experimento que consistía en hacer pasar la luz del sol a través de un prisma. Y como resultado, al otro lado del prisma vio formarse los colores del arco iris. De esta manera, Newton se dio cuenta que la luz blanca es en realidad la suma de una secuencia de colores que técnicamente nosotros los astrónomos llamamos espectro. Pero hay un detalle importante acá. El arco iris no está formado por 6 o 7 colores como uno suele pensar. Que son los que Resulta vemos, ¿cierto, Rodrigo? Claro, que son los que vemos cuando, por ejemplo, en un día de lluvia vemos que hay básicamente 7 colores. Pero resulta que si uno va a mirarlo al detalle, se daría cuenta que en realidad está formado por una infinidad de colores que van desde el rojo hasta el violeta. Y para esto, por ejemplo, pueden imaginarse el espectro como una caja de lápices, esas que están nuevitas que uno compra en la librería, pero una caja de lápices especial, porque de unos, por ejemplo, 1 millón de colores, por decir un número, y con distintas tonalidades que van desde el rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y violeta. Si ponen uno al lado del otro y miran desde lejos estos lápices, verán que en su conjunto se forma un perfecto arco iris. Pero si pudieran hacer un súper acercamiento, verían que en realidad son lápices individuales los que hacen el efecto. Entonces, en 1814, un óptico alemán llamado Joseph von Fraunhofer hizo lo que a Newton se le fue un poquito a hacer, que fue ir a mirar justamente en detalle el espectro del Sol. En ese momento, Fraunhofer se dio cuenta que no estaban todos los colores. Lo que él vio fue que en algunas zonas del espectro o del arco iris se veían líneas negras verticales. Entonces, siguiendo el ejemplo de la caja del millón de lápices, es como si algunos de ellos hubiesen sido reemplazados por lápices negros. Y el negro, por definición, es la ausencia de color. Así que lo que vio Fraunhofer, en realidad, fue que algunos colores habían desaparecido del arco iris. Y la verdad es que no tenía la menor idea de por qué sucedía esto. Y la solución a este puzzle se vino a conocer hacia la mitad del siglo XIX, más o menos, por 2 físicos alemanes, Kirchhoff y Bunsen. Entonces les cuento en esencia el experimento que ellos hicieron, aunque no es exactamente lo mismo, pero para que se hagan una idea. Entonces imagínense que hacen pasar la luz blanca de una linterna, por ejemplo, por un prisma. Ya sabemos que podemos proyectar un arco iris en la pared. Pero ahora supongamos que la luz de la linterna la pasamos primero a través de un gas, por ejemplo, de hidrógeno, antes de que pase por el prisma. ¿Qué es lo que veríamos? Para nuestra sorpresa, veríamos que en el arco iris faltan algunos colores. Por ejemplo, faltaría, siguiendo también el ejemplo de los lápices, faltaría un lápiz rojo, un lápiz celeste, un lápiz azul y uno violeta. ¿Quién se lo peló? ¿Ah? ¿Quién se lo peló? ¿Quién se peló los lápices? Y el lápices? experimento no fue en Chile, imagínense. Bueno, de alguna manera el hidrógeno fue capaz justamente de robar estos colores. Entonces podríamos repetir el experimento con distintos gases correspondientes a otros elementos químicos presentes en la Tierra y veríamos que en cada caso los colores faltantes serían diferentes. Entonces, al identificar estos colores faltantes con las líneas negras en el espectro del Sol, la deducción cae de cajón, ¿cierto? Estos elementos deben estar presentes en el Sol. Y es así como nace la espectroscopía. Entonces, ¿cómo explicaban este fenómeno? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, los científicos intuyeron que el Sol era un cuerpo muy caliente, envuelto en gases más fríos, y entonces la masa interna muy caliente y densa emitía radiación en todos los colores, o sea, emitía fotones en todos los colores,
mientras que el gas externo, que era menos denso y frío, absorbe algunos colores produciendo las líneas negras en el espectro. Bueno, hoy sabemos que esos colores no están en el espectro del Sol porque fueron absorbidos por los átomos que están presentes en la atmósfera solar y por lo tanto no llegan a la Tierra. Entonces lo que pasa es que los átomos tienen la particularidad de poder absorber fotones, pero no de cualquier color. Cada átomo distinto puede absorber solo algunas tonalidades bien específicas. Entonces, sabiendo cuáles son los colores que no llegan a la Tierra, podemos deducir cuál es la composición química del Sol, porque cada átomo tiene, por así decirlo, una huella digital que queda impresa en el arco iris. Yo lo encuentro realmente increíble. Increíble haber descubierto que esa era una forma de estudiar la... Increíble, yo lo encuentro realmente increíble porque, bueno, de ahí obviamente supimos que la mayor sorpresa, creo yo, es que el Sol no está hecho de éter, o sea, es el salto más grande que logramos con esto, y está hecho de los mismos elementos químicos que están presentes en la Tierra y que nosotros podemos ver en la tabla periódica. Eso yo lo encuentro realmente alucinante. Entonces, con el tiempo se estudiaron los espectros de otras estrellas y se encontraron los mismos elementos químicos que se veían en el Sol y en la Tierra. Y entonces se llegó a la conclusión de que la materia debía ser la misma en todo el universo. Esto también yo lo encuentro alucinante porque imagínense la importancia de todo esto. O sea, esto abría las puertas a la existencia de otros planetas y quizás de otras formas de vida como la nuestra. O sea, por eso hoy día creemos que pueden haber, buscamos vida en otros lados, porque la química y la física es la misma en todo el universo. Entonces fue así como a fines del siglo XIX, apenas 30 años después de las palabras de Comte, supimos de qué estaban hechas las estrellas y lo más increíble fue sin movernos de nuestro escritorio. La luz nos había regalado uno de los secretos mejor guardados del universo. Bueno, dicho esto, no puedo dejar de nombrar a la gran Cecilia Payne, que para mí es como, así, no sé, mi ídola. Una mujer que luchó duro, muy duro, por ser astrónoma en una época en que la astronomía era una profesión dominada por los hombres. Bueno, hoy día es todavía un poco así, la Manu quizás nos puede comentar sobre eso en algún momento, pero creo que ha mejorado, ha mejorado un poquito al menos. Lo de Cecilia fue realmente increíble. Bueno, sí, entonces nosotros conocíamos los ingredientes de las estrellas, pero estábamos equivocados en las cantidades relativas, hasta que en 1925, ¿cierto?, Cecilia Payne dio vuelta a esta cuestión. Todos creían que las estrellas estaban hechas del mismo material que la Tierra, que era principalmente hierro. En cambio, Cecilia Payne descubrió que el hierro era un componente minoritario y que en realidad las estrellas estaban hechas principalmente de hidrógeno y de helio. Bueno, a uno de sus correctores de tesis, el astrónomo Henry Russell, que era una persona muy influyente por lo demás, no le gustó mucho este resultado y disuadió a Cecilia para que lo considerara erróneo, y así es como apareció en su tesis, como un resultado, digamos, espurio, erróneo. Pero 4 años más tarde, Henry Russell se dio cuenta de que los cálculos de Cecilia eran correctos, y los publicó, y se llevó todos los créditos. Imagínense. Bueno, la tesis de Cecilia Payne hoy día es considerada una de las más importantes en la historia de la astronomía, y su carrera es simplemente brillante, y además ganó muchos premios, y entre ellos, y cáchense las ironías de la vida, el premio Henry Russell. Así nomás. ¿Ah? Bueno. ¿Ah? Oye, pero importante esa reflexión que tú haces, Rodrigo, más allá de lo que estamos conversando hoy día, de las mujeres en ciencia y sus aportes en la historia y cómo han sido un poco invisibilizados, pero ojalá el tiempo les dé su crédito. Así como a Cecilia Payne también se lo... tarde quizás, pero al menos llegó ese crédito del trabajo importante que realizó. Seguro. Manu, ¿tú querías comentar algo al respecto? Sobre las mujeres en ciencia habría muchísimo que decir. Ya que estamos, obviamente, sí, para un programa entero. Un programa entero, creo que podemos dejárselo prometido. A modo de, así a vuelo de pájaro, yo puedo contarle que durante los primeros 15 años después de mi contratación, he sido la única mujer del departamento. Creo que eso lo dice todo sobre el hecho que hemos mejorado, pero nos falta camino. Hoy, orgullosamente, le cuento que somos 3. ¿Entre cuántos? De 15. De 15, así que sí, estamos mejorando, pero claramente nos falta camino. No. Pero para volver al tema de nuestro podcast de hoy, una reflexión que siempre trato de meter en mis clases porque después de tantos años no deja de sorprenderme, es el hecho que una vez más de las estrellas vemos solamente la luz y vemos las estrellas como un puntito y sin embargo de este puntito de luz sabemos
el tamaño, el radio, la masa, la temperatura, la composición química, la distancia. Increíble, es un puntito de luz. Incluso la edad también podemos saber. Mucho de eso es la suerte de que los elementos químicos dejan su huella en el espectro. Pero mucho tiene que ver también con la creatividad humana y el afán para el conocimiento, ¿no? No nos quedamos fácilmente, como raza humana, no nos quedamos fácilmente con una pregunta abierta. Y eso es bueno rescatarlo siempre. Súper de acuerdo, sí. De todas maneras. A mí me falta una parte por contarles todavía, ¿eh? Venga, aguante. Ya, entonces voy a continuar contándoles lo que tenía preparado para que después pasemos a conversar con nuestro invitado especial. Y lo último que les quería contar era que después del experimento del prisma que hizo Newton, esto llevó a otro descubrimiento un siglo y medio más tarde, cuando el astrónomo William Herschel se le ocurrió la idea de poner un termómetro en los diferentes colores del arco iris. Entonces, con esto, él no solo notó que cada color marcaba una temperatura distinta, sino que además se dio cuenta que si se ponía un termómetro más allá del rojo, que era el último color que uno podía ver, digamos, el último color visible, el termómetro seguía marcando. Y esto fue raro, o sea, fue un descubrimiento en realidad, porque fue así como él concluyó que el Sol también emitía energía que nuestros ojos no podían ver. En ese momento Herschel había descubierto la radiación infrarroja. Y un año más tarde se hicieron otros experimentos para averiguar si existía luz visible más allá del violeta. Y adivinen qué, se descubrió la radiación ultravioleta. Exactamente. Entonces, hoy sabemos que la radiación que nos llega del Sol y del universo en general va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, y que la luz visible es solo una pequeña parte de todo este espectro. Es decir, a fin de cuentas, somos prácticamente ciegos a la mayor parte de la luz que nos llega desde el universo. Bueno, esta es la razón de por qué construimos distintos tipos de telescopios, justamente para captar toda la radiación que nos llega desde el espacio, y también la razón, y podemos entender también, de por qué enviamos telescopios al espacio, porque gran parte de esa luz no pasa a través de la atmósfera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cada tipo distinto de luz nos da una información complementaria de los objetos que estamos estudiando, y solo si juntamos toda esa información podemos hacernos una idea completa del universo en que vivimos. Bueno, eso es lo que les quería contar, y espero haberlos convencido de que la luz es literalmente un regalo del cielo. Excelente. Qué buena frase. Ahí, con el broche de oro termina Rodrigo su intervención, como siempre. Oye, yo solamente quiero hacer una intervención para también lo que decía Manu, que el humano pocas veces se queda con estas preguntas abiertas, pero también del trabajo de científicos y científicas que analizan la luz, y relacionándolo un poco con el tema de este capítulo, el gran desarrollo tecnológico y la gran capacidad humana que se necesita para poder desarrollar instrumentos que les permitan a todos ustedes analizar estos datos. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ese trabajo de quizás no astrónomos, no astrónomas, sino de un montón de otras personas que trabajan en la realización y en la puesta en marcha de estos instrumentos que les permiten a ustedes finalmente analizar la luz y los datos. Yo creo que eso también es muy relevante de destacar, ¿cierto? Ya, ¿con qué seguimos? Ya estoy entusiasmada con esto de la luz y de lo que vamos a aprender. Y yo creo que ya no podemos tramitarla más. Y tenemos que confesar que, como le habíamos prometido, hoy tenemos otro invitado. Nos acompaña Óscar González, astrónomo del Astronomy Technology Center de Edimburgo, en Reino Unido. Hola. Hola, Óscar. Hola, Óscar. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por acompañarnos en esto Tomando Conciencia, por darte el tiempo de conectarte, lo que nos da las gracias de la virtualidad, ¿cierto? Que podemos estar conversando con Óscar, que está a muchos kilómetros de Santiago, que es donde estamos nosotros. Le voy a preguntar a Óscar igual, tengo que preguntarle con qué va a brindar en este Tomando Conciencia, con qué está, ya son unas horas más y que tiene permitido también echarle malicia al café, pero no sé. Tengo permitido, pero hay dos razones por las que estoy solamente tomando café. Una de esas es que estoy en la oficina y no sería muy bien visto. De hecho, tengo que ir al laboratorio después a trabajar en las cosas que les voy a contar. No caería muy bien que me haya tomado una cervecita antes de eso. Y lo otro es que acá, a pesar de que estamos en todavía verano, saliendo del verano, probablemente estamos en una temperatura similar a la que tienen ustedes allá en Santiago. Así que igual me sirve el café para mantener buena temperatura.
Buenísimo, estamos ahí con el café entonces. Muy bien, Óscar, y otra vez bienvenido a Tomando Conciencia. Gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero contarle orgullosamente que Óscar fue uno de los primeros estudiantes que hicieron la práctica y licenciatura bajo mi supervisión, unos cuantos años atrás imprecisados, y sin duda uno de los más brillantes. En unos minutitos le voy a dejar la palabra para que él mismo nos cuente sobre su carrera, cómo ha llegado ahí, etc. Yo solamente quiero anticiparle, como ya probablemente han intuido, que en los años su carrera se ha ido un poquito alejando de la investigación propiamente en astronomía y acercándose a la tecnología, en particular al desarrollo de instrumentación para la astronomía. Y es de esto que queremos hablar hoy. Y por esto elegimos precisamente a Óscar. Una cosa que a mí me gustaría, digamos, ir desarrollando en este podcast sobre este modelo tan especial que se da en nuestra disciplina, en el que los astrónomos de todo el mundo compartimos los laboratorios y nos turnamos para usarlo, con este esquema de propuesta de observación del que le hemos contado en el capítulo 1. Como mencionaba Rodrigo, en otra ciencia, un científico o un grupo pequeño de científicos arman su propio laboratorio, donde realizan los experimentos de su investigación y forman a su estudiante, etc. En cambio, los astrónomos tenemos, ¿cuánto? Yo diría unos 10, 15, incluso siendo generoso, laboratorios, observatorios en todo el mundo, y cada uno de ellos le pertenece a un consorcio de países, o por lo menos un consorcio de instituciones. Esto es bastante único en la ciencia. A mí se me ocurre que algo así se da solamente en física de partículas, donde existen unos pocos aceleradores, tipo el CERN, y solo ahí se pueden hacer los experimentos de frontera. ¿Por qué se da eso en astronomía y no en otra ciencia? ¿Es una decisión política o es natural que se haya llegado ahí? Este es algo que intentaremos responder hoy entre todos y con la contribución fundamental de Óscar, quien trabaja en una de las instituciones más importantes del mundo que construye telescopios e instrumentos. La buena profe. ¿Cuál es esa institución? Nos quedó ahí la duda. ¿Óscar nos va a contar? Sí, como Manu dijo, la institución es el UK Astronomy Technology Center. Es básicamente uno de los laboratorios nacionales de Reino Unido que se dedica específicamente al desarrollo de instrumentación astronómica, tanto para telescopios en la Tierra como para algunos en el espacio también. Y claro, bueno, para mí es interesante, le agradezco de nuevo la plataforma de poder contar un poco cómo desarrollé mi perfil para terminar en lo que estoy haciendo, que como dice Manu, es quizás algo no tan conocido, sobre todo la gente que está partiendo con un tipo de carrera en astronomía. Bueno, yo soy originalmente de Chillán, para ustedes eso está al sur, muy, muy al sur, para un santiaguino, para mí está en el centro. Y bueno, en ese tiempo, cuando yo decidí estudiar astronomía en la Católica, como contaba Manu, fue básicamente por interés, pero en realidad sin saber mucho con lo que me iba a encontrar. Astronomía en ese tiempo para alguien de Chillán no era muy conocido. La Universidad de Concepción todavía no tenía su departamento de astronomía, por ejemplo. Así que no sabía mucho con qué me iba a encontrar y sin sorpresa, el primer año de la carrera fue bastante duro, mucha matemática y física, que a pesar de que yo era bueno, es bastante duro y alejado de lo que yo esperaba en astronomía. Y así llegué a un curso que, bueno, fue cuando conocí a Manu, que es lo que se llamaba en ese tiempo, no sé si todavía lo dan, Manu, llamado no, se llama así. Bueno, el famoso taller de astronomía, en el que, en resumen, era la primera aproximación a lo que es ser un astrónomo. Analizar imágenes, analizar espectros, como contaba Rodrigo. Y lo que fue más atractivo para mí fue ir al observatorio docente de la UC, ver los telescopios, ver cámaras y aprender a cómo uno puede utilizar las herramientas que existen para ir haciendo cosas más complicadas y mejorarlo. Eso para mí fue me pusieron un cohete en la espalda y con eso me motivé muchísimo para hacer. Y ahí me di cuenta de que, claro, mi carrera, mi perfil iba bastante bien por ahí. Ahora, para convertirse en un astrónomo había que hacer todavía buena investigación y tener un perfil de investigación bueno. Con eso hice mi tesis de licenciatura con Manuela y después de eso me fui a hacer mi doctorado a la ESO, el European Southern Observatory en Alemania, en Múnich. Ahí hice mi doctorado por 3 años y fue bastante enfocado en investigación, por supuesto, como es cualquier doctorado, pero donde estaba en la ESO
sobre todo en Alemania, tuve mucha interacción con lo que es operación de telescopios grandes, como el VLT, el Very Large Telescope, que está en el norte de Chile. Desde allá ellos manejan la operación, manejan la mantención y se habla muchísimo de la nueva instrumentación que se va a desarrollar para esos telescopios. Durante esos 3 años aprendí mucho, logré hacer mi doctorado y con eso dije, bueno, mi perfil realmente va hacia la instrumentación y me fui a hacer mi postdoctorado en la ESO todavía, pero ahora en Chile. Ya no a ver, digamos, desde la parte más del management, del manejo del observatorio, sino a operarlo, a ir al observatorio. Pasé durante los 3 años que estuve ahí, pasé en total, no recuerdo ahora cuánto fue, más de 150 noches en Paranal, en los observatorios, manejando los telescopios, trabajando con ingenieros, arreglando los instrumentos, y fue una experiencia absolutamente maravillosa que me confirmó que eso era lo que yo quería hacer. Eso me dio el conocimiento, me dio las técnicas para saber, bueno, esta es la instrumentación que tenemos y qué cosas tengo que hacer para que la instrumentación que venga en el futuro funcione todavía mejor que esto. Eso hizo mi perfil y me permitió venir a Reino Unido, al instituto donde estoy, donde básicamente es lo que hago, construir instrumentación, trabajar con ingenieros, pero además identificar nueva ciencia, qué es lo que hay que hacer y qué tipo de instrumentos, qué nuevas ideas se necesitan, qué tipo de instrumentos se necesitan para desarrollar las nuevas ideas de la comunidad científica, básicamente. Oscar, entonces eso igual es importante porque tú mencionas que, claro, los instrumentos se construyen, pero es porque hay una idea detrás de eso, ¿no? O sea, a alguien se le ocurre en algún momento que hay algo nuevo que hay que observar, necesitamos datos nuevos, necesitamos observaciones específicas para algún problema, y esto es algo que a alguien se le ocurre o a un grupo de personas, y en que se les ocurre esta idea y al final se obtienen los datos, pasa un tiempo, ¿no? Son en el fondo proyectos de larga duración, esto de pensar un instrumento y finalmente construirlo, ¿verdad? Claro, exactamente, Álvaro. Sí, es todo un proceso bien interesante en realidad, que se junta un poco con la sociología en algunos aspectos. Mira, te doy como ejemplo cómo funciona desde el punto de vista de mi rol dentro de eso. Yo soy lo que se llama un científico de proyecto. Es un nombre bastante genérico, pero tiene distintos roles dependiendo de la etapa en la que está un instrumento, ¿no? Esto parte desde, por ejemplo, la primera parte del desarrollo de un instrumento, que es desarrollar el concepto de lo que se necesita, es identificar una pregunta importante, y nosotros hacemos eso activamente, ¿no? No es que estás sentado y se te ocurre algo, sino que uno activamente tiene que estar desarrollando investigación de punta y en constante conversación con la comunidad para identificar estas cosas que, aquí falta algo, ¿no? Hay una pregunta aquí que se necesita responder y no existe la forma de hacerlo con la instrumentación actual. Y ser capaz de identificar eso es una habilidad que se requiere para hacer este tipo de trabajo. Entonces, se parte con eso, se ve la instrumentación existente, qué es lo que falta, y se discute con la comunidad científica en general y se va armando una idea de lo que se necesita, que son como los requisitos que tiene que tener este instrumento, ¿no? Generalmente termina en una cosa gigantesca, inconstruible, porque no muchos astrónomos tenemos el conocimiento tecnológico, entonces casi como una bolsita, una lista de Navidad para hacer todo lo que queremos hacer. Ahí involucramos a los realistas, que son los ingenieros ópticos, ingenieros mecánicos, electrónicos, y se va ideando los conceptos técnicos que podrían contestar estas ideas, dentro de un concepto económico, digamos, que sea alcanzable. Luego que se tiene esto, al mismo tiempo uno va conversando con los observatorios, que son los que tienen los telescopios donde uno puede poner estos instrumentos, y ahí la cosa se convierte en bastante lobby política entre tratar de decir si a alguien se le ocurrió la misma idea. Uno va trabajando y negociando cuáles son las posibilidades de cada uno de los instrumentos y cuál funcionaría mejor. Y con eso, bueno, se negocia y al final, si sale elegido dentro de un llamado abierto, se firma un contrato para construir. Ahora, esta construcción actualmente son instrumentos bastante grandes, son conceptos muy, muy grandes y los costos son igualmente grandes. Tan grandes que los budgets de astronomía de los países o institutos, digamos, de manera individual, no son capaces de costearlo, ¿no? De manera que al momento en que uno va desarrollando estas ideas, al mismo tiempo tiene que ir identificando los institutos y los países que tienen el conocimiento y el acceso a los fondos para poder ir desarrollando estas ideas, y así se van armando lo que Manu definió como los consorcios internacionales para desarrollar esta instrumentación.
O sea, en el fondo el consorcio son todos los institutos que hacen como la vaca para hacer estos instrumentos que son carísimos, Claro. ¿no? Que un instrumento solo en el fondo no podría. De hecho, yo creo que a mí me gustaría dar un paso atrás, porque en el discurso que nos hace Oscar está el presupuesto, que para nosotros es obvio, pero no es tan obvio, de que hayamos decidido juntarnos y hacer esta cosa juntos a nivel de planeta, ¿no? Todos los astrónomos, cuando tú dices, Oscar, yo como científico de proyecto converso con la comunidad para finalmente converger en una pregunta. Pero no es tan obvio en otras disciplinas que nos hayamos puesto todos de acuerdo en conversar juntos y construir un instrumento que nos sirva a todos. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Hubo realmente una decisión política de colaboración y de ahí no vamos a competir? Obvio que sí, pero después lo vamos a ver. ¿Cómo hemos llegado? Y me gustaría compartir una reflexión de cómo creo yo que la astronomía en particular, a diferencia de otras disciplinas, llegó ahí. Un primer punto que, de nuevo, quizás es obvio, pero no para nuestro público tal vez, es que la astronomía es una ciencia particularmente aséptica o árida, nos dicen a veces. En el sentido es que nosotros podemos hacer nuestras observaciones durante varias horas o noches y cuando terminamos nos levantamos de la consola del instrumento y dejamos el instrumento idénticamente igual a cuando lo hemos encontrado. No lo hemos ensuciado, no lo hemos descalibrado, simplemente hicimos que luz lo atravesara. Una cosa sumamente limpia. Entonces, compartir el laboratorio antes siquiera de ser conveniente es muy fácil. Para empezar, creo que esto ha sido un requisito fundamental. Lo segundo es que dado que todo lo que podemos hacer es observar algunos fenómenos de la naturaleza, sin, como dijimos antes, sin poder alterarlo de ninguna manera, se hace importantísimo optimizar el lugar de observación, o sea, decidir dónde ponemos el telescopio, porque el punto de observación es clave. Y resulta que todos queremos ponerlo en Chile, o en Hawái, o en unos pocos lugares de la Tierra donde el clima y la conformación geográfica son particularmente favorables a la observación del cielo. Esto hace que desde ya más de 50 años se haya abandonado el modelo en que cada institución tenía su propio observatorio en la montaña más cercana, que se daba unos 100 años atrás, sino que ahora se invierten años en testear cada rincón del planeta para encontrar el sitio más favorable en términos de transparencia del cielo. Y cuando hemos encontrado el sitio, entonces, en ese lugar, todos, científicos de distintos países, quieren poner su telescopio. Ahí yo creo que el paso fue obvio, porque cuando todos llegan en el norte de Chile, distintos países, y todos quieren poner un telescopio ahí, se miran a la cara. Me imagino que haya salido más o menos natural decir, en vez de construir 10 telescopios chiquititos, ¿por qué no construimos uno mucho más grande con el cual va a ser posible ver objetos astronómicos que serían completamente invisibles con cada uno de los 10 telescopios? Yo creo que más o menos este ha sido el proceso por el cual ahora en el norte de Chile hay observatorios que le pertenecen, por ejemplo, al Observatorio Europeo Austral, que mencionó antes Oscar, le llamamos ESO por su inicial en inglés. La ESO es una institución intergubernamental europea, y a otros observatorios en el norte de Chile que le pertenecen a distintos consorcios de instituciones de Estados Unidos. Nunca a un país o a una institución, sino a consorcios internacionales. Y el último, uno de los últimos, es el Observatorio ALMA, un conjunto de radiotelescopios que es de propiedad de todos ellos juntos, los norteamericanos, los europeos, los japoneses y los canadienses. Es más o menos ahí que hemos llegado a estas colaboraciones ya planetarias. Tal vez Oscar nos quiere contar sobre algún instrumento en particular, algún proyecto instrumental al cual está trabajando ahora. Uno grande, pues, Oscar. Así Un poquito antes de eso, me gustaría hacer solo una pregunta muy cortita, a ver si Álvaro quizás me lo puede responder respecto a todo esto que tú decías que se instalan en Chile, Manu, y lo que trae como beneficio también, un beneficio muy importante para la comunidad chilena, que está conformada no solo por chilenos, sino por los científicos y científicas que trabajan en Chile. Quizá, Álvaro, un muy cortito para que la gente sepa cuál es también la importancia de que muchos de estos instrumentos se instalen en nuestro país. Y ahí, obviamente, le pedimos a Oscar que nos cuente de este instrumento en el que está trabajando.
Sí, bueno, esto es algo que creo que lo conversamos en un capítulo anterior, que tiene que ver, esto sí tiene que ver con una decisión política de políticos chilenos de los años 60, principios de los 70, que fueron hábiles en negociar cuando varias de estas instituciones estaban viniendo a Chile. Por ejemplo, cuando la ESO estaba llegando a Chile, de negociar las condiciones. Y la condición que en el fondo se negoció fue, ustedes, bueno, les pasamos este cerro, digamos, les damos las facilidades para que se instalen, infraestructura, qué sé yo, los apoyamos en temas, digamos, legales o diplomáticos para que se vengan, pero a cambio queremos un poquito del tiempo de observación en el observatorio, es decir, en los telescopios, en los distintos instrumentos. Eso ha terminado estableciéndose en Chile como el 10%, una regla en que el observatorio que se pone en Chile colabora o cede o reserva, digamos, el 10% del tiempo para que sea utilizado por la comunidad chilena, que como tú dices, Maca, no solo son astrónomos chilenos, sino cualquier astrónomo de cualquier nacionalidad que trabaje en una institución aquí en Chile, en una universidad, centro de investigación. Creo que, no sé si es la razón, yo me atrevería a decir que es la razón por la que en Chile la astronomía se ha desarrollado al grado de competencia internacional que tiene, por esta ventaja comparativa. Es como el cobre se nos dio, ¿no? La naturaleza nos dio estas vetas de cobre que tenemos, la naturaleza nos dio, no sé, un clima que permite hacer vinos de los mejores del mundo, y la naturaleza también nos dio estos cielos privilegiados de los que se supo aprovechar políticamente la posibilidad de que parte de ese tiempo fuera para los astrónomos chilenos. Y eso hizo que la astronomía se desarrollara en Chile porque hay mucho material para hacer esto. Y a título personal, es por eso que yo, por ejemplo, digo, para mí siempre fue claro, así como Oscar dice que su camino era la instrumentación, yo siempre tuve claro que quería ser astrónomo observacional, porque cómo voy a vivir en Chile y no ser observacional, ¿no? Si tenemos tantos datos para trabajar y para soñar en el fondo proyectos. Sí, súper interesante. Y en el capítulo 1, si quieren ir hacia atrás en nuestros capítulos, Mano nos contó cómo se compite, entre comillas, se postula a este tiempo observacional, y este 10% también es muy importante para la comunidad chilena. Ya, Oscar, ahora sí, perdona que interrumpí, pero porfa, cuéntanos y toma la pregunta que te hizo Mano. Sí, cortito, antes de saltar al telescopio, en realidad, quería contarle, hablando de los consorcios y de los grupos grandes que se juntan para armar estos instrumentos, eso no deja de venir con dificultades bastante complejas. Lo que ocurre es que, bueno, como les dije, los instrumentos han crecido muchísimo. Generalmente son liderados por una de las instituciones para construir estas cosas, y en distintos países se construyen distintas piezas del instrumento. El país que lidera estas cosas, de los cuales muchas veces es el lugar donde yo trabajo, tiende a ser el lugar que recibe todas las piezas y se tienen que armar. Eso es casi tan complicado como, de hecho, armar cada una de las piezas individuales. Es ser capaz de ponerlas todas juntas y que funcionen y hagan lo que tienen que funcionar. Lo que ocurre es que hay un financiamiento fijo, ¿no? Hay una cantidad de plata. Generalmente no es mucha. Tiempo en desarrollo de instrumentación es plata. Mientras más tiempo te demora, más aumentan los costos del desarrollo del instrumento. Entonces hay ahí un balance que hay que hacer entre el tiempo que te toma hacer las cosas y hacerlas bien, con cuidado, con muchísimo cuidado. Uno pensaría de manera natural que cuando te están llegando distintas partes, tú vas armando una por una de manera progresiva y probando, y así si hay cualquier cosa la vas ajustando. Pero dado que estamos siempre en apuro y las cosas van llegando ya más retrasadas de lo que deberían haber llegado, terminamos cortando ciertos caminos, cortando ciertas avenidas y probando más de una cosa juntos. Cerramos los ojos y esperamos a que todo funcione. Generalmente no funciona, y ahí empezar a investigar cuál es la cosa que está fallando. Perdemos muchísimo tiempo haciendo eso, pero es parte del precio que hay que pagar para armar estos instrumentos. O sea, ¿se hacen parches, Oscar, de repente? ¿Así como que se parcha una solución parche, me refiero? No le voy a llamar una solución parche porque suena un poco tecnológica. Sacamos una idea y un concepto muy, muy inteligente y lo resolvemos. Pero mucho de esto es resolución de problemas. Eso es lo que hacemos y hace la actividad muy, muy entretenida. Yo creo que cualquiera se imagina que armar el Frankenstein no debe ser simple. No es simple, pero bueno. Y hablando de Frankenstein, las cosas que estamos armando, como les digo, se van haciendo cada vez más difíciles. Quizás muchas de las personas que pueden estar escuchando el podcast han escuchado del telescopio del que voy a hablar ahora, que se está construyendo en el norte de Chile, que es el Extremely Large Telescope, el ELT. Somos muy inteligentes para ponerle los nombres a los telescopios, como se dan cuenta. Pasamos del VLT al ELT. Very Large Telescope. Very Large Telescope. El extremadamente grande telescopio. Ponerle números, ¿no? ¿Cuál es el? Pongámosle, Oscar.
Exacto. Entonces, bueno, es un proyecto maravillosamente difícil, así le digo yo siempre, porque es muy, muy complejo, pero es absolutamente maravilloso porque es revolucionario desde cualquier punto que uno lo mire. Tiene un espejo principal de 39 metros de diámetro, 39 punto algo metros de diámetro, el más grande del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, lo que significa eso en términos de capacidades es que es capaz de recolectar más luz. Simplemente va linealmente con el área del espejo primario. En este caso, el LT es capaz de colectar solo con el LT. Tú puedes recolectar más luz en el mismo tiempo que puedes recolectar con todos los telescopios de 8 o 10 metros, que son los telescopios grandes, como el VLT, que están en todo el planeta. ¿Te imaginas el salto que estamos haciendo? No es un salto gradual, sino que es un salto gigantesco. Mucho de eso. Una cosa para los que nos están escuchando, quizás les tienen esta duda. El espejo que tú hablaste de 39 metros y medio, ¿es un solo espejo o es un mosaico de espejos? Buenísima pregunta. ¿Te imaginas armar un solo espejo de 39 metros? Es casi una locura incluso para nosotros. Entonces, no, son segmentos. Se desarrollan segmentos y en este caso son 789 para ser exactos, segmentos que están en el telescopio, en el espejo primario, todos funcionando de manera coherente, bastante difícil de lograr eso, y al mismo tiempo hay 100 y algo segmentos que son para ir reemplazando los segmentos que están en el telescopio, y eso se hace de manera diaria. Una cosa importante que hay que decir, que muchas veces se olvida, que es el tamaño del telescopio. Por supuesto, inmediatamente uno sabe que es para colectar más luz, pero hay otro detalle que es lo que hace que es la resolución, la capacidad de definir estructuras pequeñas con el telescopio. Esto va de manera inversa al diámetro del telescopio. Entonces, mientras más grande es tu diámetro, más pequeñas son las cosas que podemos definir en donde estamos observando. Entonces, con un telescopio de 40 metros, de 39 metros en el caso del LT, la resolución que podemos lograr es, a modo de ejemplo, en la Luna. Si observamos la Luna con el LT, podemos ver estructuras tan pequeñas como 10 metros. O sea, si hay algo de 10 metros ahí, somos capaces de observarlo con el LT. Y eso es absolutamente impresionante, la verdad. Y bueno, para lograr eso, se imaginan que el telescopio es sumamente complejo. Tiene 5 espejos. Además de eso, tiene un espejo de 4.2 metros colgando encima de este espejo primario. 4 metros, que es un telescopio de los que usamos ahora en el norte de Chile, como el telescopio Vista, que ustedes conocen muy bien. Eso es el secundario del LT, que está colgando encima del otro. No, increíble cómo avanza. No, quería comentar, no sé, creo que recordar que, por ejemplo, el telescopio Palomar, que fuera de los primeros grandotes, el primario era de 4 o 5 metros. Hoy día ese diámetro ya pasa a ser el secundario, o sea, estamos a otro nivel. Exactamente. Y sigue, porque así como eso, como les decía, son 5, un telescopio así de grande, con ese tipo de óptica, sufre de muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas de las que sufre es la gravedad, actúa sobre eso. El área superficial es tan grande que el viento lo mueve bastante y hay que corregir por todo ese tipo de cosas. Además de corregir por el efecto de la atmósfera. Yo les digo que con el LT podemos resolver 10 metros en la Luna. Eso en tamaños del cielo, lo que llamamos 5 miliarcos segundos, muy, muy pequeño, pero eso es imposible de hacer sin lo que se llama óptica adaptativa. Y creo que tuvieron una discusión de óptica adaptativa, donde Manuela explicó muy bien eso en un episodio anterior. En el capítulo pasado, de hecho. El capítulo pasado, si no lo han escuchado, por favor vayan a hacerlo porque es muy interesante. Ya no solo eso nos permite, digamos, analizar la luz con los instrumentos, sino que para este tipo de telescopios gigantes que estamos construyendo, simplemente reconstruir la luz, cómo se tiene que ver desde el telescopio, requiere hacer óptica adaptativa. El LT tiene un espejo de 2,5 metros que es deformable. Se deforma en tiempo real, como hablaban en ese episodio, a medida que vamos analizando la luz con piezas específicas del instrumento, y vamos deformando para compensar por los efectos tanto del telescopio, la gravedad del viento, como la turbulencia atmosférica, para permitirnos lograr la máxima definición, que, como un ejemplo, es 15 veces la que actualmente entrega el telescopio Hubble en el espacio. ¿Han visto las imágenes del Hubble? Bueno, el LT, funcionando bien, será 15 veces más nítido que lo que se ve con el Hubble. Entonces, es un salto realmente impresionante,
Y al mismo tiempo que estamos desarrollando el telescopio, estamos construyendo la instrumentación que va detrás de eso y que nos va a permitir probar teorías de física fundamental, observar las galaxias más lejanas del universo al principio, las etapas más tempranas del universo, y, muy, muy interesante, analizar la atmósfera de planetas rocosos como la Tierra para detectar señales de vida en esas atmósferas. Entonces, bueno, es un proyecto largo, como decía Álvaro en su pregunta, está en construcción en este momento con nuestro objetivo de tener la primera luz, que es el primer evento que ocurre con estas cosas, dentro del 2027, 2028. Y bueno, eso es uno de los proyectos en los que yo paso mi tiempo acá en Escocia. Oscar, ya que nos quedan poquitos minutos, pero creo que es súper importante algo que no hemos dicho. ¿Dónde va a estar el ELT? Sí, el ELT va a estar en el Cerro Armazones, en el norte de Chile. De hecho, el cerro se puede ver desde Paranal. Esto queda desde Antofagasta, camino a Taltal. Y ahí, bueno, de hecho se puede ver. Es una posición privilegiada de la cual no hay competencia en el mundo. La verdad que es el mejor sitio que se eligió desde todas las partes posibles del mundo. Oye, qué increíble. Yo lo encuentro increíble toda esta tecnología que les permite, que nos permite a todos en realidad conocer al universo gracias al trabajo que realiza todo este capital humano relacionado humano. ¿Tú querías decir algo? Creo que deberíamos quizá cerrar el círculo contándole a la gente qué hacemos con estos telescopios, porque ya deslizamos que no ponemos el ojo en el telescopio, sino que ponemos un tremendo instrumento de varias toneladas. ¿Y qué es lo que entregan estos instrumentos? A mí me gustaría pasarle la palabra a Álvaro, que está trabajando un poco, como quizás nos cuenta, en código, que sean capaces de analizar los datos, ahí nos va a decir más, que salen de estos instrumentos. Sí, bueno, o sea, el observar con el ojo por el telescopio es algo que dejamos de hacer hace prácticamente un siglo. O sea, es algo que se hizo, digamos, desde la época de Galileo hasta 1850, 1860, que todavía la gente hacía dibujos de lo que veía. En cuanto se inventó el daguerrotipo, o sea, la primera técnica de detección de cosas, que empezamos a poner instrumentos, ¿no?, en los telescopios. Primero daguerrotipo, después colodiones y actualmente CCD. Pasamos por la fotografía durante el siglo XX. Y siempre la idea entonces es que, claro, el telescopio nos permite recolectar datos, pero lo que queremos es registrarlos. Queremos almacenar esos fotones, esa información, para después hacer algo con ella. Y lo que se suele hacer, ya desde un punto de vista más moderno, es justamente procesar esos datos para extraer información más, digamos, acotada a partir de lo que observamos. Por ejemplo, y colgándome un poco de lo que Rodrigo nos comentó al principio del capítulo, uno puede registrar a través de la luz de las estrellas el espectro de ellas. Puede obtener entonces la descomposición de la luz en todas sus longitudes de onda, y a partir de eso uno puede entender cosas como las que hablamos antes, por ejemplo, la composición química de los objetos. Y hay muchos instrumentos que hacen eso, espectrógrafos se llaman. Y con uno de ellos, en el que estoy trabajando, de hecho, bueno, con varios de ustedes, incluyendo Oscar allá, que está también a cargo de la construcción, es un espectrógrafo que se llama MUNS. Funcionando en el VLT, lo que va a hacer es obtener muchos espectros para cientos de miles de estrellas en la galaxia, y esos datos a priori son muchos, y lo que queremos hacer con ellos es extraer información relevante para responder preguntas. Lo que queremos hacer, por ejemplo, una de las cosas es entender cómo se formó nuestra galaxia, estudiando la parte central de ella, y para eso lo que tenemos que hacer es determinar composiciones químicas, velocidades de las estrellas, etc. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso si lo que estamos haciendo realmente es obtener la luz y obtener los espectros? Y ahí viene una segunda parte que quiero, respondiendo a la pregunta, contestar muy brevemente, que es, ¿qué hacemos los astrónomos con eso, no? Obtenemos los datos, pero luego tenemos lo que llamamos pipelines, que son en el fondo programas computacionales que nos permiten primero reducir los datos, es decir, obtener a partir de las observaciones productos finales observacionales, en este caso el espectro listo para su análisis, pero después viene un montón de programas que dependen de mucha investigación previa, o sea, de haber sabido cómo hacer esto, en el fondo construir programas que nos permitan analizar los datos y obtener los numeritos que queremos, obtener las velocidades radiales, por ejemplo, obtener la química de estos objetos. Y en solo hacer eso, obtener la química, primero hay un conocimiento adquirido de, no sé, leyes de la mecánica cuántica, usar física estadística, usar teoría de transferencia radiativa, o sea, puras cosas que suenan extrañas, pero que son de física fundamental, que se ponen en un programa computacional que, analizando los datos, es capaz de extraer esta información, que es con lo que finalmente vamos a hacer conclusiones. Y estos programas computacionales son grandes y también requieren procesamiento de datos y procesamiento computacional, que es otra partecita de la astronomía actual que no es
poco relevante. Ahí tal vez Oscar pueda cerrar este tema también complementando, que es que junto con hacer el telescopio, junto con hacer el instrumento, se necesitan computadores muy potentes. Por ejemplo, para monitorear un telescopio enorme como el LT, para monitorear sus detectores y que funcione. Y después necesitamos un computador para procesar estos datos y poder generar los resultados que queremos. Y eso es una cantidad enorme de trabajo que va paralelo, digamos, al desarrollo de un instrumento, que es el desarrollo de los programas computacionales que harán funcionar el instrumento, el telescopio y que harán el trabajo de procesar los datos. Creo que esa es una componente también súper fuerte. Sí, es muy cierto, Álvaro. Bueno, quizás una de las cosas que tengo que aclarar, además, con lo que dije antes y que se conecta con lo que dices tú, Álvaro, es que, bueno, el telescopio en este caso, hablando específicamente del LT, está siendo construido por la ESO, ¿no? La ESO recibe los fondos de todos los países y construye el telescopio. Nosotros acá estamos construyendo 3, estamos involucrados en 3, liderando uno de los instrumentos que va dentro del telescopio. Y la información, los datos en este tipo de instrumentos y telescopios funcionan de manera coherente y funcionan de manera junta. Eso es muchísimo análisis de datos que ocurre casi en tiempo real. Y tenemos que ir desarrollando ese tipo de cosas juntos con el observatorio a medida que vamos desarrollando el instrumento. Y en paralelo tenemos que ir estando seguros de que la comunidad astronómica tiene la capacidad computacional para poder analizar los datos en forma efectiva, que es como dice Álvaro. Y eso es muchísimo. Con la complejidad de los telescopios e instrumentos, la necesidad del análisis y la complejidad del análisis de estos datos crece. Y así todos vamos avanzando más en nuestro conocimiento. Esa es la idea de toda esta dinámica. Oye, yo creo que podríamos estar así toda la mañana conversando sobre esto, pero en pos del tiempo, y siendo la mala de la película, voy a tener que un poco parar la conversación para un poco concluir de todo este desarrollo, todo este trabajo, el importante trabajo que está realizando, donde trabaja Oscar, astrónomos y astrónomas de todo el mundo, ingenieros, ingenieras, así que nada, les quiero agradecer por esta conversación y a Oscar en particular por habernos explicado a quienes no somos científicas sobre cómo funciona y cómo se construyen estos instrumentos que voy a sacar un patriotismo quizás no debido, pero que en Chile sí nos pone muy orgullosos tener tantos instrumentos y llamarnos, quizás nosotros nomás nos llamamos así, pero la capital de la astronomía a nivel mundial. No sé si el mundo nos llama así, pero a nosotros nos gusta decir. ¿Qué, Rodrigo? Estamos en septiembre, así que bienvenido a todo lo que estáis diciendo. Eso. Muchas gracias, Oscar. De verdad, tu tiempo ha sido muy, muy valioso para aprender de todo esto. Les vamos a dejar links en nuestra página web, como siempre, para que puedan dimensionar y vean cómo va a ser el ELT, porque ya existen imágenes, por supuesto, no reales, sino digitales, de cómo va a ser, porque es difícil imaginarse todo esto que nos decía Oscar, de todo espejos funcionando juntos. Así que eso, quiero dar por cerrado este capítulo y nada, Oscar, de nuevo muchas gracias, Manu, Álvaro, Rodrigo, nos vemos en otro living virtual, como nos vemos y nos escuchamos en realidad, nos escuchamos en otro living virtual, así que los invitamos a todos a entrar a www.astrofísicamas.cl/sumando conciencia, donde dejamos los links respecto a los temas que conversamos. Eso, muchas gracias. Chao a todos. Oscar. Gracias. Y muchas gracias, Oscar. Oscar, gracias. Nos vemos. Gracias, Oscar. Nos vemos. Chao. Chao. Esto fue Tomando Conciencia, del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como @astrofísicamás.